Video encontramos hoy en día una gran confusión con respecto a los dones espirituales, y es necesario que si nosotros somos parte de una congregación los entendamos. El día de hoy nos toca el tema: ¿quién decide qué don tengo? Nuestro hermano Mario nos va a estar ayudando con las diapositivas, y esa pregunta es importantísima. ¿Quién decide el don que tengo? Bueno, la libertad soberana del Espíritu Santo y nuestra sumisión agradecida es precisamente la respuesta. Es el Espíritu de Dios. Ahora vamos a tener 3 preguntas guía. Vamos a pasar a eso. Primera pregunta guía: ¿por qué no todos tenemos los mismos dones? La segunda pregunta guía es: ¿puedo elegir el don que quiero tener? La tercera pregunta guía es: ¿cómo debo responder al don que Dios me da por el Espíritu que me ha otorgado? El mensaje tiene un propósito. El propósito de que hoy yo venga aquí y les hable del tema de los dones es llevar a la iglesia a comprender profundamente la soberanía del Espíritu Santo en la distribución de los dones. Confrontar las enseñanzas falsas que presentan los dones como trofeos y recompensas por esfuerzos que la gente hace, ¿verdad? Y también explicar que los dones no vienen porque nosotros tengamos cierto nivel de santidad. No es por eso que los dones espirituales se dan. De hecho, no tiene nada que ver conmigo los dones. No tiene que ver el tema de nosotros y nuestros dones, sino que explica que todo lo que hay en una iglesia y en todo lo que yo pueda servir y en todo lo que yo pueda hacer tiene que ver Cristo como tema principal. Es Cristo el propósito del mensaje, es Cristo el propósito de los dones. Así que ese es el propósito: hacerte entender que no eres tú, ni que nunca será sobre ti el tema de que puedas servir a Dios. Nunca se ha tratado de ti, siempre se ha tratado de la gloria de Cristo. Ese es el propósito fundamental de esta prédica. Y con el propósito también les traigo a ustedes una preposición. ¿Qué quiere decir una preposición? Quiere decir algo que proponerles, y es lo siguiente. Primero, que entiendan que el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo de la Divina Trinidad soberana que conocemos, es Él el que reparte los dones. Y a cada uno le da un don particular para que a través de ese don particular pueda servir a Cristo y pueda servir a la iglesia. Así que el propósito principal del Espíritu Santo de Dios con respecto a los dones es que Cristo sea glorificado en la iglesia. Por lo tanto, le dice al cristiano en esta preposición que yo les hago: no puedes vivir tu vida cristiana sin servir a Dios. No puedes vivir tu vida cristiana sin ponerte en servicio de Cristo. Algo debes de hacer por Cristo. Todos tus dones y todos tus talentos son precisamente para glorificar al Señor. Y esas implicaciones son sumamente importantes, porque debemos de entender que la Biblia también habla de que Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de Cristo Jesús y el derramamiento de su sangre. Y viene la implicación pactual, la cual es que los dones no son ocurrencia de un momento espontáneo, sino que son parte de un pacto eterno que Dios ha hecho para sostener a la iglesia. Dios Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos hizo hijos suyos por medio de la cruz de Cristo. Este tema parece ser muy básico, pero en realidad es muy fundamental, más hoy en día, porque los cristianos necesitan aprender del Evangelio. Y más nosotros,
tenemos que estarnos evangelizando constantemente. Y la primera cosa que debemos de entender es que Dios nos salvó y tiene un propósito con nuestra salvación, el cual es que a través del Espíritu Santo recibamos dones que glorifiquen a Cristo y que magnifiquen todo lo que Él es. Por lo cual, la vida del creyente toma un norte y tiene un sentido, el cual es: glorifica a Cristo. Exáltale con todo lo que tienes y ponte al servicio de su cuerpo para traer gloria y honra a tu nombre. Por eso, ante la pregunta de 1 Corintios 12:11, de quién decide el don que yo tengo, es Él. Él decide el don que yo necesito tener para la iglesia suya, para su pueblo y para el lugar en el que Él debe de ser glorificado y exaltado. Ahora bien, déjenme desglosárselo en un orden más sencillo aún, que es bueno desglosarlo en un orden sencillo. Cristo me ha dado su salvación por gracia y ha otorgado dones a los hombres. Esto es un misterio teológico enorme. Ha otorgado dones. Y estos dones nos dan un propósito, el cual es servirle y honrarle. Yo entiendo que Cristo es nuestro Salvador, y como es nuestro Salvador, yo respondo en gratitud a poner mi vida al servicio de su pueblo y de su iglesia. Yo no puedo decir estoy agradecido por la salvación tan grande que Dios me ha dado y no hacer nada. Tengo que hacer algo. Entonces Dios llama a su pueblo a responderle, a servirle. Por eso la pregunta de Pablo, ¿quién decide el don que tengo?, es muy profunda, ciertamente, y llena de propósito y causa. Y la preposición que yo le hago a cada uno de ustedes, hermanos, en este sermón es: Cristo te ha salvado, dime cuál es la muestra de tu gratitud en respuesta a esa salvación. ¿Cuál es la respuesta de gratitud para esa salvación? Porque no existe, amados hermanos, una respuesta diferente a la salvación que no sea la gratitud. No existe. No es no hacer nada, no es quedarse ahí esperando que Él venga y me lleve, sino que la preposición que Dios nos manda a hacernos como iglesia es: ¿qué puedo hacer en forma de gratitud por la salvación que Dios me ha dado? Y vean mejor aún, porque ninguno de nosotros tiene algo que haya recibido que no venga de parte de Dios para glorificarle y exaltarle, maximizando así la salvación. Dios no solamente me salva, sino que también me ha dado dones para servirle en su iglesia y glorificarle. Entonces la tarea cristiana no termina, no se acaba cuando somos salvados, sino que comienza en el hecho de decir cómo es que debo de responder a la salvación que Dios me ha dado. Temas atrás veíamos que en Corinto lo que pasaba con el tema de los dones es que la gente se enorgullecía y pensaban que eran mejores que otros porque algunos predicaban y otros decían así: francamente yo no tengo ningún don. Pero Pablo viene y dice: si tú dices que no tienes un don, en cierta medida estás diciendo que el Espíritu Santo es ingrato y no te ha repartido gratitud. El Espíritu Santo ha repartido dones a su pueblo, a todos los que son su iglesia, a todos los que le sirven, a todos los que están en el cuerpo de Cristo para que le sirvan. Así que ese es el propósito principal del mensaje: que tú entiendas, que tú comprendas que no solamente Dios te ha dado salvación, sino que también te ha dado dones para servir, y que la respuesta de nuestra salvación es la gratitud que nosotros tenemos sirviendo. Pregunta: ¿qué estás haciendo tú para mostrar la gratitud de la salvación que Cristo te ha dado?
Te repito la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú en respuesta a la salvación de gratitud que Cristo te ha dado? ¿Estás sirviéndole? ¿Estás corriendo hacia mostrarle al mundo la grandeza de tu Dios? ¿Estás entendiendo que el mismo Dios que te ha salvado también te está llamando a través de dones que no son ni siquiera tuyos y de capacidades que no son ni siquiera tuyas, sino que el Espíritu Santo de Dios ha dado capacidades, dones especiales para que puedas servirle en la iglesia? Muy bien. Esa es, sin duda alguna, la preposición de este sermón, que te cuestiones y preguntes si estás actuando en gratitud a la salvación que Dios te ha dado. Así que eso nos lleva a la implicación pactual. Cuando hablamos de un pacto, Dios ha prometido salvarnos, ¿cierto? Amén. ¿Quién duda de que Dios pueda salvarnos? Si usted duda de que Dios pueda salvarlo, entonces déjeme decirle que puede usted volver a escuchar el Evangelio, no hay ningún problema. Puede usted volver a pedir que se le predique el Evangelio, porque el Evangelio básicamente en su centro y en su forma es que Cristo ha venido a salvar a pecadores. Pero también tienes que entender que Él ha prometido salvar. Y lo ha hecho a través de un pacto, y no de cualquier pacto, sino que hubo un derramamiento de sangre y ha dado una garantía, que es su Espíritu Santo, que nos dice: yo cumpliré mi pacto, yo cumpliré lo que he prometido. Ahora bien, los pactos tienen acuerdos bilaterales y unilaterales. En el caso del pacto de Cristo es unilateral. ¿Por qué? Porque Él cumple a pesar de mí. Él ha prometido cumplir a pesar de que yo no ponga todo de mi parte. Es más, Él ha prometido salvarme y santificarme como parte del pacto que Él promete. Amén. Pero eso es importante que lo entendamos para hablar también de los dones. ¿Por qué? Porque los dones tienen una implicación pactual y nos dicen que no fue algo espontáneo que al Espíritu Santo se le ocurrió, sino que Él, dentro del plan de la salvación, tiene claro que nosotros le sirvamos. Dios Padre eligió a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Eso es una verdad, amén. Amén. Son elegidos. Si no, no vendrían a la iglesia, ¿verdad? Y son llamados también. Dios los llama a congregarse, a los elegidos. Los llama, les dice: vengan a la iglesia. ¿Cierto? Y Él los redimió en la cruz, y el Espíritu Santo le da vitalidad a la iglesia. Cada creyente ha recibido un don, no por mérito, escuchen muy bien eso, no es por mérito, sino por misericordia. No fuimos diseñados para competir entre nosotros, sino para cooperar. No para brillar individualmente, sino para edificarnos colectivamente. Así que tú que estás aquí hoy, en esta mañana, déjame hacerte un llamado pastoral contundente. Dios te ha mandado y te está llamando a servirle. Porque Él te salvó. Y quiere que le sirvas para glorificar su nombre y edificar su iglesia. Qué llamado más alto, más profundo, ¿verdad? Te llamé para que vengas, no solo para que seas salvado, sino para que edifiques mi cuerpo, mi iglesia, por la cual yo he derramado mi sangre a gran y alto costo. Qué misericordia tan grande es que Dios elija a hombres tan pecadores y que nos elija a nosotros siendo tan imperfectos para hacer tareas tan maravillosas y hermosas, que es servirle a su reino. No nos dice a nosotros que de alguna medida es nuestra propia capacidad, sino Él dice que Él ha dado su Espíritu Santo, que es la promesa y que es Dios mismo para capacitarnos y servirle. Qué llamado más hermoso. Cada creyente ha recibido eso. ¿Esto qué significa?
que debemos de aceptar con gozo lo que el Espíritu Santo nos ha confiado, sabiendo que Él no se equivoca. Él no se ha equivocado al salvarte y al llamarte al servir a su iglesia. Él no se equivocó. Amén. No resistamos al llamado de Dios. Muchos de nosotros nos hemos resistido en muchas ocasiones a no querer hacer nada para Dios por el compromiso moral o ético que con ello conlleva. Pero el llamado de la vida cristiana es ese: una negación constante a ti y a mí, al yo mismo, una constante negación a mis placeres. Y por ahí es donde vamos. John Bunyan, en el libro El progreso del peregrino, lo explica muy bien. Y C.S. Lewis, les recomiendo esos libros, en El regreso del peregrino. Son dos libros muy buenos. Uno se llama El progreso del peregrino y el de C.S. Lewis se llama El retorno del peregrino. En las dos cosas que hablan esos libros, él hace una analogía y dice que cristiano, que la historia habla de un hombre que se aleja de la ciudad de la destrucción para poder ir a la ciudad celestial, va hacia un camino y se encuentra con dos tipos que se representan de muy buena forma. Uno se llama desaliento y otro se llama hipocresía. Y él va hacia la ciudad celestial y él ve que esos hombres se devuelven del camino y él les pregunta: ¿por qué ustedes se devuelven del camino que iba hacia la ciudad celestial? Y ellos dicen: porque era un camino muy difícil, de negación y de dificultad. Entonces preferimos devolvernos antes de seguir adelante, porque nos encontramos a dos leones de piedra y no sabíamos si estaban vivos o muertos y nos dio mucho miedo. Y cristiano llega y les dice: bueno, pues déjenme decirle algo, yo vengo del camino de la destrucción, diciéndole a aquellos que quieren devolverse al mundo, que conociendo la gracia se quieren devolver al mundo, les dice: yo ya vengo del camino de destrucción y prefiero seguir adelante, encontrarme con pruebas y dificultades cristianas, porque yo sé que si yo regreso a la vida antigua, lo que va a haber es destrucción y fuego. Amén. Qué tremendo mensaje nos da ese libro. Hermanos, qué tremendo y edificante es ese mensaje. Nos dice a cada uno de nosotros que Dios no nos ha mandado a ir hasta un cierto punto del cristianismo y retroceder hacia el mundo. Nos dice que debemos de seguir avanzando sin importar lo que suceda, con el fin de servirle. Y ese mensaje es algo que debe de conmovernos hoy en esta mañana. El llamado que Dios nos hace a no solamente saber que estamos salvados, sino que hay que ponerse a hacer algo para su obra. Amén. Amén. Por eso les vuelvo a preguntar: ¿qué estás haciendo tú en respuesta a la salvación que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás respondiendo en gratitud a eso? ¿Cierto? Ahora, hay algo muy importante que también debemos de entender, y es que todos nosotros hemos sido llamados a servirle. Y vamos al llamado cristocéntrico. Servimos porque fuimos servidos. Miramos a Cristo. Él es el hombre lleno del Espíritu sin medida, como dice Juan 3:34. Fue ungido para anunciar el Evangelio, sanar corazones quebrantados, proclamar la libertad, consolar y edificar. Él no exigió honra, sino que tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos. No buscó gloria humana, sino la obediencia hasta la muerte. Cristo no recibió dones para sí, sino para dárselos a ustedes y a mí. Y ahora, por su redención y ascensión, Él mismo reparte dones a su pueblo, como dice Efesios 4:7 y 12, que Él ha venido a repartir dones a los hombres, no solo la salvación, sino también dones. Si nos fijamos bien, Cristo es todo lo contrario a lo que el mundo hoy predica y prevalece, que el hombre debe de ser estoico y fuerte. Muestra a un Dios siendo total y completamente vulnerable y dependiente al Padre.
Oh, amados hermanos, yo les voy a decir algo. La carga que pone el mundo es muy pesada, pero la carga que pone Cristo es muy ligera. Él nos dice a nosotros: depende de mí. Esfuérzate en mi gracia y yo te sostendré y te salvaré. Así que, déjame preguntarte esto. ¿Tienes el don de enseñar? Enseña con mansedumbre. ¿Tienes el don de exhortar? Hazlo con ternura. ¿Sirves detrás de escena y nadie te ve? Allí también brilla para la gloria de Cristo. ¿No sabes aún cuál es el don que tienes? Busca primero al dador de la comunión, que es Él, y Él te mostrará dónde debes de servir, pero dispón tu corazón a servirle y responde en gratitud a su salvación. Siguiente punto: despierta. Iglesia, el cuerpo te necesita. La iglesia no necesita estrellas, necesita siervos llenos del Espíritu Santo. Amén. El mundo no necesita espectáculos, necesita una iglesia viva donde cada miembro sirva según lo que ha recibido. Los dones no son tuyos, son de Cristo y para su cuerpo. No los guardes, no los compares, no los niegues. Úsalos hoy, úsalos en esta iglesia, entrégalos y multiplícalos como el Señor te lo pide. Tú no decides qué don tienes, pero sí decides cómo responder al dador de los dones. ¿Lo harás con gratitud o lo harás con queja? ¿Lo harás con humildad o lo harás con orgullo? ¿Lo entregarás como un siervo temeroso o lo invertirás como un siervo infiel? Conclusión: sirve con gozo, porque has sido servido con gracia. No persigas dones como quien busca el poder. No persigas algo fuera de Cristo. Persigue a Cristo y desde su gracia recibirás una porción para tu vida. Y ese don que tienes, sírvelo ante el Señor y glorifícale. Y esta es la parte que más me interesa de este sermón. La parte que quiero que ojalá todos lo recuerden. Cristo es el don inefable. Tú no merecías nada, tú y yo no merecíamos nada, y aún seguimos sin merecer nada. Pero Dios ofreció y ofreció todo en Cristo. No elegiste tu salvación, pero Dios te sigue escogiendo por amor. No podrías jamás tú cambiar tu vida por ti mismo. Pero el Espíritu Santo vino a darte un nuevo nacimiento. Vivimos en una cultura que dice: tú eliges tu destino, tú defines quién eres, tú decides qué vas a tener o vas a recibir. Pero Dios dice algo diferente y nos lo muestra en los dones. ¿Quién de nosotros esperó recibir el don inefable que era Cristo? Ninguno, ni ninguno lo queríamos. Y Dios nos ofreció salvación, una salvación que nunca quisimos. Y nos hizo amarla, entenderla y comprenderla. No permitas que la frivolidad de este mundo te haga despreciar el don inefable que es Cristo. Qué regalo más grande es poder recibir la salvación de Dios. El Espíritu reparte a cada uno como quiere, y Él quiso darnos a Cristo. Y entre todos los dones que en este mundo pueden haber, y entre todas las glorias que este mundo pueda ofrecer, hay una que sobrepasa todos los dones y todas las glorias, y esa gloria es la de Cristo. Dios no solo reparte dones espirituales, sino que Él también se dio a sí mismo en Jesús, su Hijo, que es el don supremo. Oremos.